Su maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Cuentan de un Dios que hizo maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido y de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, arriba voz a su Dios. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido y de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, arriba voz a su Dios. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hizo maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido y de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios esté contigo siempre. Te doy gracias por sintonizarte en esta predicación que está por comenzar. El mensaje está bien bonito, pero antes que eso, te damos la bienvenida a nuestra iglesia aquí, Nueva Vida, en San Jacinto. Quisiera que por favor muestres tu apoyo con nosotros, presionando un like, suscribirte en la página, en cualquier página de Facebook y YouTube. Y también si puedes dejar un comentario, esos comentarios nos ayudan a apoyar a la gente, a la siguiente persona que esté viendo este video puede animarse a buscar de Dios. Te doy gracias por siempre estar aquí con nosotros cada semana
Y por favor, no te vayas, quédate para el mensaje, está bien bonito, que Dios te bendiga siempre. Hasta luego. Que Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Aquí estamos una vez más. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de servirle, de escudriñar su palabra, de tener comunión los unos con los otros. Así que le damos las gracias, y a aquellos que nos están viendo por primera vez, los invitamos a que nos escuche o nos vea cada semana. Si no ha visto los sermones pasados, también hay forma de ver los que hemos pasado. Y usted que nos ve cada semana, le damos muchas gracias por su preferencia, por apartar tiempo para escucharnos. Como le digo, sé que hay muchas otras fuentes, muchos otros buenos predicadores, pero muchas gracias por tomar ese tiempo de escuchar lo que la Iglesia Nueva Vida tiene que compartir con cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, Dios le prospere y que la palabra sea de bendición para su vida. Ese es nuestro único propósito, que Dios lo bendiga, que su palabra sea de bendición para su vida, que sea usted prosperado, que la palabra traiga muchas bendiciones para usted y para su casa. Vamos a hacer una oración y vamos a invitar la presencia de Dios aquí donde estamos, ahí donde está usted, que su presencia lo cubra, lo bañe, lo fortalezca, lo sane, que su presencia haga lo que usted necesita en estos momentos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Jesucristo dijo, cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas que os he enseñado. Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo que venga. Ahí donde estamos, ahí en todo el que está escuchando estas palabras, que tu Espíritu descienda como el rocío. Que llene nuestras vidas, nuestros corazones, que sane nuestras dolencias, sane nuestras enfermedades y enderece nuestras veredas. Te damos gracias por estos momentos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, seas bienvenido en esta hora a la Iglesia Nueva Vida, a escuchar su palabra. Pedimos que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te llene de bendiciones, que Dios esté bendiciendo tu casa y esté bendiciendo tu iglesia. En esta hora quisiera compartir una palabra con cada uno de ustedes, una palabra muy hermosa, muy conocida, pero que muchas de las veces pasamos por alto o no le prestamos la debida atención. Esta escritura se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Y le voy a leer unos versículos que se encuentran en este capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es un pasaje que todos lo hemos escuchado quizás cientos de veces, o quizá haya personas que apenas están empezando a estudiar la palabra de Dios y apenas se han dado cuenta de estos pasajes. Pero el problema con este pasaje, que muchas de las veces pasamos por alto su enseñanza y solamente la relacionamos con la creación del hombre, algo que sucedió a Adán y Eva, el huerto. Pero hay que detenernos para entender bien el mensaje de Dios, para entender bien lo que aconteció aquí. Dice la Escritura que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y Dios
Dios le dio que señorease sobre todo lo que Dios había creado. Todo lo que Dios había creado lo puso a disposición del hombre para que el hombre señorease sobre toda la creación, sobre todo lo bueno en gran manera que Dios había hecho. Dios bendijo al hombre de una manera muy preciosa. Y solamente le da un mandamiento. Y ese mandamiento es que no vaya a comer del fruto de ese árbol. Puede comer de todos los que se encuentran en ese huerto. Pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo Dios, nunca comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y así fue. Dice la Escritura que la serpiente era astuta, engañó a Eva, y Eva comió de ese fruto, porque ese fruto parecía delicioso a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y la serpiente vino y lo engañó. Comió del fruto, le dio a su esposo, y los ojos de ambos fueron abiertos. El diablo los engañó haciéndoles creer que lo que Dios les había dicho no era verdad. Así como engaña a muchos diciéndoles que no es cierto, que no mueres, que no hay infierno, que no hay esto, que no hay aquello, que Dios no castiga. Y mucha gente, por seguir en su pecado, acepta las mentiras del diablo. Bueno, cuando ellos comieron, dice la Escritura, que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese mismo momento sus ojos fueron abiertos y ellos ahora conocieron el bien y el mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos y la vergüenza por primera vez vino a sus vidas. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo llama con esta pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero Dios esperaba una respuesta del hombre. Dios quería que el hombre confrontara lo que había hecho y le explicara lo que había hecho, que hubiese un arrepentimiento por lo que había hecho. Pero Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Él dice, oí la voz, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces, ahora las consecuencias empiezan a venir sobre la desobediencia. Y la respuesta de Adán cuando Dios le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del fruto del cual te dije no comieses? Y él dice, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. La mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Y quisiera que viéramos varias cosas en este pasaje. Quisiera que viéramos que la desobediencia hizo que apareciera la vergüenza entre ellos. ¿Ah? Y hizo que apareciera la vergüenza y ellos trataran de esconderse de Dios. Y ellos trataran de justificarse delante de Dios. ¿Ah?
Y eso es lo que hace un corazón que se esconde o trata de esconderse de la presencia de Dios. Muchas personas tratan de esconderse de la presencia de Dios. Y sabes que Dios nos hace la misma pregunta a nosotros muchas veces. Quizá Dios te hace esa pregunta a ti también. Quizá no sea así con la misma frase o las mismas palabras que le hizo a Adán. Pero Dios también nos hace esa pregunta para que nosotros recapacitemos. Y nos hace la misma pregunta y nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Dios espera una respuesta de nosotros. Dios espera que nosotros también le presentemos una respuesta, porque nosotros o el ser humano continuamente estamos peleando contra el pecado y mucha gente se sigue rebelando contra Dios por causa del pecado. Mucha gente se rebela de Dios por medio del pecado. Y Dios nos hace este llamado y Dios nos pregunta, nos hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos busca. Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La palabra de Dios nos enseña y dice el Señor, yo buscaré la perdida, yo haré volver al redil la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la gorda y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. La Escritura nos enseña en este versículo que Dios busca sus ovejas. Dios busca a la perdida. Dios busca a la débil. Dios busca a la que está lastimada, la perniquebrada. Dios nos busca a todo aquel que trata de esconderse de la presencia de Dios. Porque mucha gente trata de esconderse de la presencia de Dios. No literalmente como lo hizo Adán tras los árboles. Pero el hombre evita a Dios. Mucha gente evita a Dios cuando se ha apartado de Dios. Y Dios lo busca para traerlo y restaurarlo nuevamente. Pero el hombre se esconde. Se esconde a veces confrontando, a veces negando, a veces con la incredulidad o a veces con la ignorancia. Mucha gente que está hundida en el pecado y Dios lo busca y lo busca y lo busca. Se esconde tras el engaño, se esconde tras creer que Dios no existe, o por lo menos es la excusa que presenta para seguir escondido delante de la presencia de Dios. Se esconde tras la incredulidad, diciendo que Él no cree estas cosas, que Él no cree en Dios, cuando realmente su corazón sabe que sí cree en Dios. Simplemente trata de esconderse de Dios, trata de evitar tener que presentarse delante de Dios. Eso es lo que hizo Noé. Noé se escondió. Él no quería ser confrontado por su pecado. Él no quería que Dios le preguntase qué es lo que has hecho. Y por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo y trata de justificarse a sí mismo que no es mala, que Dios no existe, que esto no es verdad,
cuando su corazón realmente está deseando la presencia de Dios, está buscando un cambio, está buscando algo mejor para su vida y muchas de las veces trata de esconderlo. Jesucristo nos dice en su palabra en Mateo, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar. En la escritura que leí hace unos momentos, dice que Dios buscará a la oveja perdida, que Dios buscará a la oveja lastimada, que Dios buscará y los traerá a su redil. Jesús también dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Dios viene a nuestras vidas y nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios que nos dice, ¿dónde estás? Hay que ser sinceros a esa voz y hay que reflexionar, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde estoy parado hoy en día? ¿Hacia qué rumbo voy? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi futuro sin Dios en este mundo? Sin Dios no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación. Entonces, muchos se esconden de Dios cuando son confrontados. Por eso es que Dios nos busca y nos dice, ¿dónde estás? Porque Él sabe que cuando el pecado está activo en la vida del hombre, busca cómo evadir a Dios. Ojalá que estés sirviendo a Dios y estés caminando con Dios. Pero si eres una persona que no ha querido servir a Dios y tienes miles de excusas o razones por las cuales no entregas tu corazón a Él, escuche su voz en esta hora y te pregunta, ¿dónde estás? Él sabe dónde estás, pero Él quiere que tú analices realmente dónde estás. Que tú entiendas dónde estás. Que tú entiendas que necesitas venir a Él, porque Él te está buscando. Entonces, muchos se hacen como que nunca han sabido de Dios. Esta es otra forma de esconderse. Pero la Escritura nos dice en su palabra, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Acaso yo soy Dios nomás de cerquitas y no de lejos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa qué tan lejos te vayas, qué tan lejos trates de esconderte, cuántas excusas o justificaciones presentes para no conocer o atender al llamado de Dios. Dios dice, ¿soy yo acaso Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ha ocultado alguno de mi presencia, dice Jehová, en escondederos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice Jehová en estos versículos, ¿a poco soy Dios de cerquita solamente y no de lejos? No, Dios es un Dios que no importa qué tan lejos nos querramos esconder, Él nos ve. Dice, ¿se ocultará, se esconderá alguno de mi presencia, dice Jehová? En escondederos que yo no lo vea. ¿Podrá alguno esconderse en algún lugar donde yo no lo vea? Y sabemos que la respuesta es no. Dice su palabra, ¿a dónde me iré de su presencia? ¿A dónde huiré de su espíritu? Mi hermano, muchas veces las situaciones y a veces hasta los problemas nos hacen alejarnos de Dios
Y por consecuencia de eso, nos escondemos y no queremos escuchar de Dios. No queremos que nadie nos hable de Dios. Pero Dios vino a buscarnos. Dios nos busca. Dios nos pregunta en esta hora, ¿dónde estás? Y en esta hora la pregunta es, ¿estás escondido? ¿Estás escondido tras tu trabajo? ¿Estás escondido tras tus problemas? ¿Estás escondido tras tus excusas? No hay un lugar donde Dios no te vea y Dios te está llamando. Dios te está llamando a que vengas a Él. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor está dispuesto a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a venir a Él. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estás? Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Hermano, no hay excusa. No hay excusa. Dice Dios, pregunta por los caminos buenos, pregunta por ellos. Dice Dios, yo he puesto atalaya, yo he puesto mensajeros, yo he puesto veladores, yo he puesto personas que te alerten. Ellos dijeron, pero no los vamos a escuchar. Así vive mucha gente escondido tras sus propios razonamientos. Pero en su amor y en su misericordia, Dios en esta hora pregunta, ¿dónde estás? Mi hermano, ¿estás escondido? Espero que no. Espero que de Dios no tratemos de escondernos. Pero sí tenemos que preguntarnos si es que no estamos sirviendo a Dios. Si en realidad estamos tratando de escondernos sin darnos cuenta y ponemos miles de excusas y de pretextos. Ese es nuestro escondedero. Pero en esta hora yo te quiero animar, si estás alejado de Dios, que aceptes el perdón de su Hijo. Acepta ese perdón que Él nos ofrece a todos. Y Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mi hermano, si estás en la presencia de Dios, te felicito. Si estás en los caminos buenos y rectos, te felicito. Pero si te has desviado, déjame decirte que no eres el único. No es algo de espantarse. Pero sí es algo de prestarle atención y darnos cuenta que Dios te anda buscando. Él sabe dónde está, pero Él quiere oír tu voz y diciendo que necesitas de Él. Vamos a Dios en oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu palabra dice que todos nosotros nos perdimos en un tiempo. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Padre, haz brillar esa luz en aquel que se ha extraviado. Haz brillar esa luz para que regrese a tus caminos. Padre, yo pongo en tus manos a todo el que escucha este mensaje, para que lo bendigas, lo guardes y lo prosperes y lo fortalezcas y lo restaures si necesita restauración. Te pido por ellos, por su casa, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano. Terminamos con esto. ¿Dónde estás? Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y estés preparado para ese día en que tenemos que encontrarnos con Él. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto te deseamos que Dios te bendiga
y hasta la próxima.